Hola, ¿qué tal, Mariano? Muy buenos días. El saludo, como siempre, para todos en la región. Y bueno, y uno de los temas que creo que teníamos que desarrollar en esta jornada, ¿no? Tiene que ver con lo que hemos vivido este fin de semana los argentinos en el marco de la cuarentena, ¿no? Donde muchos ciudadanos se han expresado en distintos puntos de nuestro país en relación al tema del aislamiento social preventivo y obligatorio. Para esto también he convocado y quiero agradecer al doctor Marcial Barbelo, que creo que ya está en contacto con nosotros. Él es abogado, es docente. Y bueno, para poder tener esta mirada, ¿no? De cuarentena sí, estado de sitio no. Es una nota que había descargado en sus redes, que había hecho en sus redes, Marcial, relacionado con esta problemática, ¿no? Nuestros derechos, nuestras obligaciones. Yo estaba mirando recién desde que comenzó el aislamiento en Argentina, tenemos 5 decretos que se fueron renovando, ¿no? Lo que es el aislamiento preventivo, social y obligatorio, que nos garantiza, por lo menos nos cuida en relación al tema de COVID-19. Ya lo tengo a Marcial allí. Bueno, agradecerte, Marcial, la predisposición para poder charlar con nosotros y un poco este título reflexivo y esta mirada generalizada, ¿no? Cuarentena sí, estado de sitio no, era un poco lo que apuntaba a tu reflexión. Bienvenido, gracias. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes. Sí, bueno, ese fue el disparador, ¿no? Por el cual nos contactamos. Mario, gusto en saludarte a vos y al equipo y a toda la gente que están trabajando. Bueno, sí, esa es la idea, que en realidad por ahí se había también, digamos, tratado ya en este último tiempo con un carácter más de mayor discusión, incluso hasta el punto que salieron intelectuales, científicos, un poco a opinar de qué pasa con la democracia en esta situación. Yo, bueno, obviamente no dudo de que las garantías constitucionales están vigentes. El tema es que a veces se genera confusión al respecto. Y muchas veces se presentan oportunidades en las que el Estado hace un mayor hincapié en determinados criterios que parecen inquisitivos. Digo en determinados criterios porque, por ejemplo, todo lo que es el derecho administrativo, todo lo que es el Estado actuando como parte, ejemplo AFIP, ejemplo API, ejemplo el Estado municipal, tienen procedimientos en los cuales no siempre se parte de la inocencia, sino que se presume culpabilidad. Con AFIP se instrumentan procedimientos que ha sido atacado durante décadas, digamos, la inconstitucionalidad de determinados aspectos operativos, porque tienen que ver con esto del estado de inocencia. Y con la cuarentena, a partir del decreto 297, que es el primero, el más importante al respecto, vos en todo caso avísame, Mario, la interrupción, para manejarnos ordenadamente. Con ese decreto, ¿qué hace el Estado Nacional? Toma un artículo del Código Penal, que es el 205, que es uno de los artículos que tiene una característica muy especial. Es altamente programático ese artículo. ¿Qué quiere decir? Es un delito que, para configurarlo como tal, le da herramientas al Estado para que concretamente diga cuándo se da. ¿Y qué hizo el Estado? Bueno, aparte nuestro presidente, bueno, profesor de Derecho Penal, también ha utilizado su habilidad y con su equipo y su gente, y precisamente con ese decreto han enmarcado los casos en lo cual ese delito, que es un delito menor, que tiene que ver no con propagar la pandemia, sino porque propagar la pandemia es más grave. El 205 tiene que ver con no cumplir con lo que el Estado nos dice que tenemos que hacer para que eso no ocurra. Y bueno, ahí se le dio a las autoridades locales, provincias, municipalidades, herramientas para esa operativización de esa norma. Y ahí donde yo por ahí te dije los John Wayne del siglo XXI, un término tipo Enrique el Antiguo, ¿no? O sea, que los más veteranos saben a qué me quiero referir. Entonces aparece, por ahí puede pasar que la policía se exceda en determinados procedimientos,
que el inspector que va al comercio se exceda en determinados procedimientos y la gente se entra a acorralar y a asustar, que me van a detener, que me van a sacar el auto, que me van a hacer una multa. Acá en Cañada de Gómez pasó algo con un comercio en el corazón de la cuarentena y con los abogados sin el permiso para ir a nuestros estudios. Se le hace una inspección a un comercio, se le levanta un acta, el acta se transforma en multa y se le pretendía cobrar esa multa con un descargo que hizo mi clienta en el juzgado de falta, asesorado prácticamente por la mesa de entrada del juzgado de falta de lo que debía poner y no poner, o sea, violando totalmente el derecho de defensa. Ya de por sí, como te decía, el Estado en las vías administrativas es bastante violentador del derecho de defensa, es bastante inquisitivo y no acusatorio. Tema que hay que corregir, que va a llevar años, pero hay que corregir. ¿Sí? Pero ahí se dio un caso que yo le llamé de Marcial, traición. Sí. digo, en este momento debe haber muchas consultas, ¿no? De aquella persona que, bueno, ha sido apercibida por estos decretos, digo, recurriendo mucho a los profesionales para, bueno, ver cómo se pueden asesorar, ¿no? Deben estar tomando contacto con ustedes. Sí, sí, porque bueno, o sea, los procedimientos, las imputaciones, los casos que tuvieron imputación por violar la cuarentena, bueno, obviamente entran en un procedimiento penal, que no es para nada gravoso lo que va a ocurrir, pero bueno, a la situación se enfrentan. De acá, o sea, esos ya son los casos pasados y los casos que a lo mejor en corazón de la cuarentena, donde prácticamente todos estábamos en casa, hubo algunos casos de aquellos que claramente no se encuadraron para nada en la norma que daba operatividad a los cuidados y bueno, han entrado han sido imputados. Ahora, me interesa hablar de aquí en adelante y un poco lo que pongo ahí en la red social. Empieza a estar más difusa la cosa, porque se empieza a dar permisos. Esos permisos también se reglamentan con documental que tenemos que generar por una aplicación o por distintos mecanismos, que es el permiso de circulación. Entonces, ¿qué puede pasar? Que a alguien lo detengan, que no tenga el permiso. Bien, ese caso va a ser imputado igual que aquellos primeros en los que nadie podía salir. Porque una cosa es cuando estaba el 297 con las excepciones claras. Y otra cosa es toda la batería que se fue agregando a medida que se intentó dar lugar al funcionamiento de la economía y de la sociedad. Hoy por hoy, Claro. por eso digo, hay que exigir claridad en los procedimientos, que me digan exactamente qué estoy incumpliendo, ¿sí? Porque, porque está difuso el tema, está difuso todo porque, a ver, porque estamos en la plena transición de ir a una cuasi normalidad. Desde ya destaco, Mario, que está bien los cuidados, está bien lo que ha hecho el gobierno con implementar de manera drástica la cuarentena en un primer momento. Lo que no veo del todo bien, por ahí, en el carácter más federal, si bien se lo intenta hacer a través de lo que se le delega a las autoridades locales, de soltar un poco más la cuestión en base a los distintos casos y en base a la posibilidad de que la economía y la sociedad vuelva a funcionar con los protocolos. Que eso sí me parece una medida bastante bien pensada, la de instrumentar protocolos, pero que a su vez tiene que estar bien claro eso, porque si no cualquiera va a violar un protocolo y en una violación de protocolo tampoco tiene que haber un exceso del Estado de manera inquisitiva a llevarse puesto a alguien que partimos de la culpabilidad y no de la inocencia. La Marcial, para, clave, bueno, Mario, redondear sí, sí, sí. y finalizar un poquito, digo, para doña Rosa, que en este momento nos está siguiendo, ¿no? Estas imputaciones no van a terminar en juicios, digo, en demandas onerosas contra la persona, en demandas judiciales que pueda terminar mal a la persona, digo, en lo jurídico, para llevarle un poco de Mario, tranquilidad. Mario, en el peor de los casos son delitos que, aún uniendo dos artículos que ha dado operatividad del Estado con el DNU 297, que son el 205
y el 239, que es ofrecer resistencia a la autoridad policial, aún uniendo esos en lo que se llama concurso real, en el peor de los casos estamos con un delito de prisión de 3 años. O sea, todos los delitos hasta ese tope son escarcelables, o sea, son de no cumplimiento efectivo. Te estoy hablando en el caso extremo. No va a llegar nada a juicio. Esa es mi opinión, no es que yo lo estoy dictaminando. Con suerte llegarán audiencias imputativas, los casos extremos que ha habido, y ahí se llegará a un arreglo. Ahora, lamentablemente la gente se ve expuesta en esto. No todos tienen por qué contratar un abogado particular, están los defensores públicos. Pero lamentablemente el que se vio en una violación de la cuarentena puede llegar a encontrarse en una imputación que puede llegar a audiencia imputativa o no. Va a depender de cada fiscalía, de la gran cantidad de casos, etc. Como siempre, la predisposición y un poquito, no sé si está actualizado con el tema de tribunales. ¿Está cerrado allí en Cañada momentáneamente hoy? No. Cañada está funcionando, no podemos decir con normalidad, pero queriendo llegar a la normalidad con el sistema de turnos, Mario, con el sistema de turnos. De turno. Perfecto. Agradecerte nuevamente, Marcial. Gracias por tu exposición y excelente como siempre. Mario, un gustazo y más que un abrazo, un codazo. Gracias, muy amable, ¿eh? Bueno, así, de esta manera entonces lo consultábamos al doctor Marcial Barbelo de Cañada de Gómez, un poco lo que tiene que ver con esta, ¿no? Cuarentena sí, estado de sitio no, ver qué puede pasar con estas demandas, si bien no minimizarlas, pero bueno, estar atento, es decir, debemos cumplir lo que nos dicen. Aquí hay derechos y obligaciones, bien lo decía Marcial, hay derecho del Estado que nos gobiernan, y hay obligaciones y derechos de los ciudadanos, de los que transitamos, ¿no? Debemos cumplimentar reglamentado cómo están a través de estos, hasta el momento, 5 decretos que hemos tenido, y después, bueno, todo el articulado, como bien lo expresaba el profesional recién. Sí, está muy bien, Mario, diferenciado, ¿no? Y es correcto, uno cuando escucha la explicación incluso del propio abogado, entiende un poco a lo que va, ¿no? A esta cuestión importante de cuarentena sí, estado de sitio no. Así que muy importante para que se entienda también, ¿no? A la población, a la sociedad realmente, cuál es el objetivo que están teniendo estos decretos y cómo hay que cumplirlos, ¿no? Fundamentalmente. Exactamente. Esto tiene que ver con hoy la mayoría de las provincias. Si uno tiene la mirada en nuestro país, el 80% de las provincias está funcionando medianamente normal, con los cuidados pertinentes. Es decir, si seguimos con esto, podemos seguir avanzando en la apertura. El mundo no es lo mismo, no únicamente le pasa a la Argentina, siempre lo decimos contigo, Juan, esto es una excepción en el mundo. Entonces, debemos ir también dentro de lo que es el derecho y la justicia, también ir acompañando estos procesos que después, a futuro, no nos causen grandes dolores de cabeza. De por sí, el Estado jamás llegó a instituir, ni siquiera a pensar lo que sería un estado de sitio, ¿no? Desde el momento cero de aquel 20 de marzo. Y algunos hablando de infectadura. Bueno, ¿qué va a ser? Son cuestiones de cruces. Mario, en un ratito volvemos, así completamos. Gracias.